para que pudieran ser llenas, ahora sí ya escuché, para que pudieran ser llenas de aceite, y el milagro sucedió. Y esta mujer viuda de Segunda de Reyes 4, según lo que estamos viendo en Mateo 25, pues se constituyó, pasó de ser una virgen, una viuda a ser una virgen prudente por la multiplicación del aceite, por la prudencia, por la sabiduría de esta mujer de poder pues tener solamente esto en su casa, una vasija con poco aceite. Y bueno, hemos considerado algunos aspectos de esta parábola de Mateo 25 y hemos estado hablando de este versículo 6 de la medianoche. Cuando se escucha el clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Este clamor es la voz misma de Jesucristo convocándonos para reunirnos porque nuestra redención está cercana. Y quiero que sigamos hablando un poquito más de estos versículos, de este versículo 5 en adelante, y que veamos aquí algunas cosas más. Dice aquí Mateo 25, vamos a leer del 5 en adelante, dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Bueno, aquí cuando habla de cabecear y dormir, significa que estas vírgenes, tanto prudentes como insensatas, murieron. Y luego dice el versículo 6, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces el versículo 6 nos habla de la venida de Cristo, y el versículo 7, junto con la última parte del versículo 6, salgan a recibirle, y todas aquellas vírgenes se levantaron, nos habla de la resurrección de entre los muertos. Entonces, todas aquellas vírgenes, las 10, tanto las prudentes como las insensatas, se levantaron de los muertos, resucitaron, porque esto es lo que va a suceder. Cuando Cristo regrese, va a suceder esto: los muertos, todos los que murieron unidos a Cristo, se van a levantar de sus sepulcros y se van a unir con Cristo en las nubes. Esto habla Primera de Tesalonicenses capítulo 4, vamos rápidamente allí. De hecho leímos el domingo algún versículo en este sentido, pero fíjense lo que dice aquí. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. O sea, esta frase durmieron con él habla de aquellos que murieron unidos a Cristo, ¿de acuerdo? O sea, tú y yo somos cristianos. Cuando muramos, ¿de acuerdo? Nuestra muerte va a ser en unión con Cristo, si no apostatamos, por supuesto, del Señor. Dice el versículo 15, dice: por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Ya se fue el Charles? El volumen se escucha chistoso, ¿no? O soy yo, pero no sé. Bueno, entonces vemos este asunto, amados hermanos, en relación a la venida de Cristo. Entonces, las vírgenes, tanto prudentes como insensatas, experimentaron la muerte, pero también la resurrección. Las dos, tanto las prudentes como las insensatas, las 10 vírgenes, experimentaron la resurrección de entre los muertos. Es lo que nos está diciendo aquí la Biblia. O sea, cuando se escuche este clamor, cuando el Señor Jesucristo regrese, tanto unas como otras, las 10 se van a levantar en resurrección, ¿sí? Dice el versículo 7 esto: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero el versículo 8 nos muestra algo muy interesante en relación a estas vírgenes que no tomaron aceite extra. Y dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Esto está tremendo, amados hermanos. ¿Por qué razón? Fíjense,
porque el versículo 8 nos está diciendo que aunque estas vírgenes insensatas se levantaron en resurrección, no tenían el aceite suficiente. Es decir, que nuestra vida como cristianos hoy tiene un peso muy fuerte para la resurrección. O sea, en la resurrección, aquí se nos está hablando de lo que va a suceder con muchos cristianos. Muchos cristianos se van a levantar en resurrección, pero no van a tener suficiente aceite, amados hermanos. Y después estas vírgenes prudentes le dijeron a las insensatas, bueno, ya que las insensatas también se levantaron en resurrección, y le dijeron a las prudentes, por favor, dame un poquito de tu aceite, porque mi lámpara se está apagando, así que dame un poco de aceite. Y las prudentes, en el versículo 9, le contestan a las insensatas, mas las prudentes, dice aquí, respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Es decir, que no pudieron hacer una transferencia de aceite. Tuvieron las insensatas que ir a comprar de este precioso aceite. Y bueno, la realidad, amados hermanos, ya fue tarde, porque, seguimos leyendo, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, es decir, las 5 vírgenes prudentes, entraron con él, con el novio, con Jesucristo, a las bodas, y se cerró la puerta. Entonces, esto es un momento de mucha intriga para aquellas vírgenes que no tenían aceite en sus vasijas. Tenían poquito aceite en sus lámparas y pudieron levantarse de entre los muertos, pero no les fue suficiente el aceite que tenían en sus lámparas para poder entrar a las bodas del Cordero. Entonces, la preparación, amados hermanos, del aceite, o sea, el que nosotros podamos constantemente tener aceite en nuestras lámparas, pero también en nuestras vasijas, es hoy. O sea, hay un error que tiene la mayoría de la gente en relación a la muerte. O sea, muchos dicen, bueno, ya murió, ya por fin está descansando, ahora sí. No, hermanos. O sea, muchos pensamos que aunque era mi abuelito, pues era bien mala onda. Las golpizas que le daba a mi abuela, era un borracho, grosero y parrandero, pero ya se murió, ya está descansando en paz. No descansa en paz. Pensamos que la muerte es la solución a nuestros problemas o a la situación difícil de una persona, pero no es así. Solamente pasa de un estado de estar vivo aquí para despertar en un ámbito, amados hermanos, espiritual diferente. Si somos de Dios, estaremos pues en la presencia de Cristo esperando la resurrección de entre los muertos, ¿de acuerdo? Para ser juzgados según nuestras obras hayan sido buenas o malas en esta tierra. Pero aquellos que mueren sin Cristo inmediatamente van a un lugar en el centro de la tierra que se llama el Hades, y ahí pues no despiertan de pronto en la dulzura de estar entre algodones de azúcar. No. Recordemos ese pasaje de Lucas 16. O sea, los que mueren sin Cristo van a un lugar donde donde no la van a pasar bien, esperando también su juicio, que va a continuar siendo algo muy desastroso el resto de su eternidad. Pero bueno, el asunto que aún para los cristianos la resurrección, pues probablemente, va a ser algo maravilloso el resucitar de entre los muertos. Pero según lo que nos está diciendo aquí Jesucristo en Mateo 25, amados hermanos, aunque todos resucitemos, no para todos será tan grato el resucitar. O sea, sí va a ser algo maravilloso, vamos a decir, qué glorioso es esto, pero como no hubo una llenura de aceite en este tiempo en el que estamos aquí con vida, entonces se va a requerir, amados hermanos, que sigamos llenándonos de aceite en la siguiente dispensación, pero no reinando con Cristo. Porque el reino, las bodas del Cordero, es una recompensa, amados hermanos. O sea, no es para todos los cristianos, es para aquellos que paguen el precio hoy. Cuando aquí la Biblia nos dice que las vírgenes prudentes le dijeron a las insensatas, vayan y compren para ustedes mismas, significa
que nosotros debemos de pagar un precio para llenarnos del precioso aceite, amados hermanos. Hay un precio que pagar. El precio que hay que pagar es amar al Señor, morir a este mundo, el negarnos a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Hay un precio que pagar para ser llenos de aceite. Por supuesto que sí hay un precio. O sea, el Señor ya nos selló con su Espíritu, el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, pero ahora nos corresponde a nosotros pagar un precio para ser llenos una y otra vez, constantemente, de este precioso aceite que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesucristo, en esa parábola de la que ya hemos hablado anteriormente, donde Jesucristo dijo: si sus padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? O sea, ya el hecho de abrir nuestra boca y decirle: Señor Jesús, Padre, lléname de tu Espíritu, ya estamos pagando un precio. El apartar un tiempo a solas y buscar la presencia del Señor para llenarnos de este aceite, estamos pagando un precio. El negarnos a nosotros mismos, el morir a muchas cosas de este mundo, el amar a Cristo sobre muchas otras cosas que son prioridad para nosotros, es pagar el precio, amados hermanos. Porque en la resurrección de entre los muertos, aunque todos los cristianos vamos a resucitar, nos damos cuenta que no todos van a pasar a las bodas del Cordero. Solamente aquellos prudentes, sabios, que se llenaron de aceite, no solamente en sus espíritus, sino en sus almas, en sus lámparas y en sus vasijas. Solamente aquellos que permiten que todo su ser, espíritu, alma y aún su cuerpo pueda ser saturado por el precioso Espíritu Santo de Dios. Porque entonces estas mujeres, cuando despertaron, pues bueno, dijeron: bueno, ya resucitamos, qué padre, pero tenemos poquito aceite. Nuestra lámpara se está apagando, dice el versículo 8. Y este versículo 8, Jesucristo está hablando de la experiencia que muchos cristianos podrán tener en la resurrección de entre los muertos. O sea, insisto, la resurrección será algo maravilloso. El que tú puedas despertar de los muertos con un cuerpo nuevo, con un cuerpo glorificado, con un cuerpo divino, con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo que va a ser eterno, pero que no puedas participar de las bodas, porque faltó llenarte de aceite en este tiempo que Dios te dio vida. Entonces, el llenarnos de Dios es algo crucial para nosotros los cristianos. No estamos jugando a la religioncita. ¿De qué religión eres? Ah, pues yo soy mormón. Ah, pues yo soy católico. Ahí se me da chance de hacer lo que sea. El padre es mi compadre y nos la pasamos súper bien, ¿no? Lo invito a mis pachangas y me concede algunas cosas con Diosito. O soy cristiano. O sea, la llenura del aceite, amados hermanos, será crucial en nuestra resurrección. En nuestra resurrección. Entonces, estas vírgenes, amados hermanos, por lo menos 5 de ellas, no fueron prudentes para llenarse de aceite en el tiempo de vida. Bueno, llegó el tiempo de su muerte, ya lo leímos, versículo 5, mientras se tardó el esposo, bueno, todas cabecearon y durmieron, pero llegó el momento en el que tenían que resucitar de entre los muertos. Se escuchó este clamor a la medianoche: aquí viene el esposo, es Cristo, salgan a recibirle, es decir, levántense de sus sepulcros, resuciten ya, levántense con un cuerpo nuevo. Y entonces 5 estaban listas y 5 se les estaba acabando el aceite en el tiempo de la resurrección, cuando resucitaron. Entonces, esto nos indica que aún la gente, amados hermanos, entre nosotros, que no se llena de aceite hoy, en este tiempo que tenemos vida, en la era venidera, vamos a necesitar seguir llenándonos de aceite, del Espíritu Santo. No nos llenamos en este tiempo, nos tendremos que llenar en la otra dispensación, pero no participando de las bodas del Cordero, no participando del reino de Jesucristo.
En otro lugar, no sé dónde, Dios va a decir, bueno, no te llenaste en esta vida, en los 70 u 80 años que yo te di en esta tierra, no te llenaste de aceite. Entonces, en esta nueva dispensación, recuerden que la medianoche es un cambio de dispensación, de la dispensación de la gracia o de la iglesia a la dispensación del reino milenario de Jesucristo. Es un cambio de dispensación, y este cambio es muy violento, ya hemos hablado de eso, ¿no? De los justos juicios de Dios que vienen a la medianoche. Pero en la resurrección, amados hermanos, pues muchos no tendrán aceite, y en la siguiente dispensación tendrán que buscar la llenura del Espíritu, pero sin participar de las bodas del Cordero ni del reino milenario. Y eso será una pérdida muy lamentable para cualquiera de nosotros, amados hermanos. Bueno, el versículo 7 nos dice que todas aquellas vírgenes se levantaron, es decir, resucitaron de entre los muertos y arreglaron sus lámparas. Bueno, la palabra levantarse, ya hablé anteriormente de ella, principalmente significa resucitar, pero esta palabra levantarse significa despertar, significa levantarse, así como está escrito aquí, pero levantarse literalmente de estar acostados o de estar sentados. Y figurativamente, esta palabra levantar nos habla de levantarnos de la oscuridad, de la inactividad, de la no existencia de la enfermedad. Entonces, Dios lo que quiere es que podamos levantarnos. Cuando nos levantemos en resurrección, amados hermanos, ya no habrá ninguna cosa rara en nosotros. Pero esta palabra levantarse del versículo 7 es una palabra muy, muy práctica para todos nosotros hoy, para comenzar a llenarnos de aceite cada día. Porque esta palabra, como les he dicho, significa levantarse, y es levantarse literalmente de la cama o de estar sentado, de estar acostado o de estar sentado en una silla. O sea, si ahorita yo estoy sentado, miren, me voy a sentar. Esa palabra del versículo 7, ahí está. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron. Esa palabra levantarse significa literalmente levantarse de estar acostado. Déjenme acuesto tantito. Aparte, ya estuve sentado, parado algo de tiempo. Entonces estoy acostado, y entonces esa palabra dice levantarse, y es literal, es el que yo me incorpore y me ponga de pie, o de estar sentado. Entonces esto es algo muy práctico, aún no solamente en nuestra vida física, sino esto traerá un resultado espiritual, y lo podemos poner en práctica, por ejemplo, en la mañana. Cuando nosotros abrimos nuestros ojos en la mañana, entonces nos levantamos de la cama, ¿sí? Y nos vamos a buscar la presencia de Dios. Estamos experimentando la resurrección y la vida, amados hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nos levantamos, miren, cuando nosotros vamos a descansar en la noche y tienes un sueño profundo, prácticamente eso es como si experimentaras la muerte. Prácticamente estás como muerto, y estamos en la noche y estamos como muertos, pero llega la mañana y entonces comienzas a ver la luz en la ventana o tu despertador, lo que quieras, y de pronto despiertas a un nuevo día. Es como si experimentaras la resurrección. De hecho, esa es la resurrección. O sea, el dormir y el levantarnos del sueño es como una práctica de la resurrección. Entonces, nosotros despertamos en la mañana, nos levantamos de la cama, ¿sí? Y estamos resucitando. El orden de muchas palabras que menciona la Biblia tienen una congruencia muy lógica. Fíjense, ¿por qué Jesucristo en Juan capítulo 11, cuando está hablando con su amiga Marta, le dice: yo soy la resurrección? Dice primero, yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué no dijo primero soy la vida y la resurrección? Porque el orden tiene una lógica, amados hermanos. Es decir, hablando de esta palabra levantarnos, nosotros abrimos los ojos, estamos acostados en nuestra cama en la mañana, abrimos los ojos y entonces estamos despertando en resurrección.
¿de acuerdo? Pero inmediatamente que estamos abriendo los ojos, nos levantamos de la cama, ¿sí? Experimentamos la resurrección, nos levantamos de la cama, estamos resucitando y vamos a la vida buscando la presencia del Señor. Entonces, abrimos los ojos, nos levantamos y estamos resucitando y vamos inmediatamente a buscar la vida de Cristo. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Cada vez que tú abres los ojos en la mañana, Jesucristo dijo: yo soy la resurrección. O sea, estás resucitando, estás experimentando. Cuando abres los ojos y te levantas de la cama, estás inmediatamente experimentando a Cristo como resurrección. ¡Qué glorioso es eso! Experimentamos a Cristo como nuestra resurrección. Pero no debemos de quedarnos ahí. Bueno, pues ya voy a hacer ejercicio, o me baño para irme a trabajar, o comienzo con el desayuno, o comienzo con otras actividades. No, si le damos en primer lugar a un tiempo al Señor de leer la palabra y de orar al Señor, entonces no solamente resucitamos, sino tenemos la vida también. La vida de Dios. Cristo es la vida, amados hermanos. Entonces tenemos el paquete completo. Cristo es resurrección y Cristo es la vida. Entonces esta palabra, levantarse, es una palabra muy práctica para nosotros hoy. De hecho, el apóstol Pablo en Efesios dijo: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es decir, que nosotros cuando nos despertamos, y Pablo dice eso, o sea, está tremendo: despiértate tú que duermes. Es decir, estás acostado en la comodidad de tu cama, ¿sí? Pero abre los ojos y dices: Dios mío, estoy en resurrección. Así que me levanto a la vida y se completa el paquete. Estoy en la resurrección y en la vida. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Porque en realidad, amados hermanos, a Cristo lo necesitamos todos los días. Todos los días. Aunque digas: es que yo soy cristiano. Cada día necesitamos a Cristo. Y cada día despertamos muertos. Necesitamos la resurrección y la vida. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y experimentamos esto de manera práctica. Es algo práctico el levantarnos. Y luego dice el versículo 7, todas aquellas vírgenes se levantaron. Bueno, ya me levanté, ya estoy en resurrección, ya estoy en vida. Y luego dice, y arreglaron sus lámparas. Esta palabra arreglar es una palabra muy interesante también, porque esta palabra arreglar significa poner en orden. Y esta palabra también significa decorar, significa embellecer, ¿de acuerdo? Significa, pues sí, decorar. En fin, es algo que haces para que se vea bien algo, ¿no? Pero principalmente esta palabra arreglar significa poner en orden. Es decir, que cuando nosotros nos levantamos en la mañana y vamos a la presencia del Señor, siendo lo primero en nuestro día, no el ejercicio, no el bañarnos, no salir corriendo, ya se me hizo tarde y ni modo, no tuve tiempo para estar en la presencia del Señor, no, sino que nos levantamos, amados hermanos, y comenzamos a buscar la presencia del Señor. Estamos arreglando nuestra lámpara, es decir, nuestro espíritu. Estamos poniendo en orden nuestra vida espiritual con el Señor. O sea, esta palabra de arreglar nuestras lámparas y de experimentar la resurrección y la vida es algo práctico que inicia arrancando el día. Arrancando el día, tú te levantas, sales de tu cama, te echas agüita en la cara para que despiertes completamente y comienzas a buscar al Señor en una lectura de la palabra, buscándole en oración, amados hermanos. Entonces no solamente te estás levantando y recibiendo la vida, sino estás arreglando tu lámpara, es decir, tu espíritu humano. Es decir, que nuestra vida espiritual comienza a arreglarse, a ponerse en orden. Nuestra vida espiritual comienza a embellecerse, amados hermanos. Comienza a decorarse porque estamos llenándonos de Dios.
Entonces, el levantarnos y arreglar nuestras lámparas es algo que podemos realizar todo el tiempo. Podemos hacerlo constantemente. Muchas veces podemos decir, pues mi vida es un desorden, pero si nosotros comenzamos de manera constante, amados hermanos, buscar la presencia del Señor a primer hora en la mañana, cuando abrimos nuestros ojos, déjenme decirles que estamos arreglando nuestra vida espiritual delante de Dios. Estamos poniendo en orden aquello que tal vez está descompuesto en nuestras vidas, aquello que está chueco, aquello que está deforme, aquello que está equivocado, aquello que está en error en nuestras vidas, comienza a ponerse en orden por buscar como número uno la presencia del Señor. Y de esta manera comenzamos a arreglar nuestras lámparas, amados hermanos, para que cuando venga ya la resurrección, pues digamos, Señor, cada día me levanté y arreglé mi espíritu. Cada día me levanté, busqué tu presencia, entonces puse en orden mi vida delante de ti, me llené de este precioso aceite, y entonces cuando venga ya la resurrección, amados hermanos, nuestras lámparas estarán completamente arregladas como estas vírgenes prudentes, como la experiencia que tuvieron estas vírgenes prudentes, que cuando escucharon el clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle, ellas se levantaron en resurrección, ¿sí? Y recibieron el galardón de las bodas del Cordero. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces, de manera práctica, podemos arreglar nuestra vida espiritual. Podemos experimentar la resurrección y la vida, y podemos arreglar, decorar, poner en orden nuestra vida espiritual, poner en orden nuestro espíritu humano, nuestra lámpara. Porque fíjate, cuando a primera hora del día tú buscas la presencia del Señor y te llenas de Él, bueno, estás llenando de aceite tu lámpara y también tu vasija. Ahí está nuestra vida llenándose del Señor. Y entonces, pues estás arreglando, estás decorando tu lámpara, y esto pues traerá buenos resultados en el tiempo de la resurrección de entre los muertos. Entonces vemos esto que es maravilloso, amados hermanos. Nosotros de manera práctica podemos cada día levantarnos, o sea, resucitar, ¿sí? Y arreglar nuestra vida espiritual, poner en orden nuestro espíritu delante de Dios. ¡Qué tremendo! Entonces, vemos esta situación. Me impresiona mucho, amados hermanos, que nosotros podamos experimentar la resurrección al abrir los ojos y levantarnos de nuestra cama. Ahí ya el hecho de que te incorpores con la pesadez, con la dificultad que a veces se experimenta, pero cuando tú rompes con eso, amados hermanos, con esa pesadez y te levantas, entonces estás experimentando la resurrección. Pero se complementa este asunto cuando buscamos al Señor como primer cosa en nuestro día. Si comenzamos a hacer otras cosas, pues no sé, podemos ser personas que están vivas, pero realmente están muertas. O sea, podemos ser como cristianos zombies, ¿no? Que estamos aparentemente vivos, pero estamos muertos. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos vivos de verdad. Jesucristo dijo que Él es Dios de vivos y no de muertos. Dios espera que nosotros podamos saber que cuando abrimos nuestros ojos y nos levantamos, estamos resucitando, pero la resurrección, amados hermanos, que experimentamos cada día cuando nos levantamos, amados hermanos, se concreta. Sí, esto es muy importante. Se concreta cuando buscamos inmediatamente la presencia de Dios. Allí se concreta de manera verdadera y real la experiencia de resucitar y de tener la vida. Y no estar aparentando que estamos vivos y realmente estamos muertos. Entonces, bueno, podemos arreglar nuestras lámparas al despertar inmediatamente con el Señor. Ya desde que tú te levantas y buscas la presencia del Señor, leyendo la Biblia, orando con la palabra de Dios, ya estás poniendo en orden tu espíritu. Es algo muy práctico, ¿no creen? Y bueno, el versículo 8 nos habla entonces de que las insensatas le dijeron a las prudentes: dadnos
de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Entonces, insisto en esto, amados hermanos, esto nos habla de una gran, no gran sorpresa, sino de una desagradable sorpresa para estas vírgenes insensatas que, aunque resucitaron, la realidad, amados hermanos, es que aunque resucitaron, tenían poco aceite. Poco aceite, amados hermanos, y este poco aceite no les permitió el ingresar a las bodas del Cordero. Entonces las prudentes le dijeron a las insensatas: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Esto les digo que es interesante porque el que aquí se hable de vender y de comprar o comprar y vender nos indica que tenemos que pagar un precio por llenarnos de aceite, y tal vez el precio inicia con eso que estamos viendo, el levantarnos, o sea, el morir a la cama. Tengo un amigo que cuando platicábamos de este pasaje me decía, la lucha en la mañana es con Sabanás, decía, con Sabanás es la lucha, ¿no? Con las sábanas, ahí que de pronto estás calientito y todo, dices, ay, 5 minutos más. Bueno, si te tomas esos 5 minutos más, ya se te echó a perder el día, porque a veces, bueno, no sé la experiencia de cada uno de ustedes, pero como que ya tienes como algo programado, ¿no? Dices, me tengo que levantar a esta hora porque a partir de este momento hasta este momento es mi devocional con el Señor, y después ya inicia esta actividad y esta otra y esta otra. Si no inicio de esa manera, ya lo perdí por las otras actividades. Entonces se vuelve un desastre el día, esa es la verdad. Se convierte en un desastre porque no estás satisfecho al no haber iniciado tu día en la presencia del Señor. Todos hemos experimentado eso. O sea, cuando por alguna razón dices, ay, hoy se me hizo tarde, al rato busco al Señor, y sales corriendo, dices, o sea, no estás bien, sabes que no hiciste lo correcto al buscar primero, antes que cualquier otra cosa, al Señor en oración y con la lectura de la palabra. Bueno, entonces nos dice el versículo 10 que mientras iban a comprar las insensatas, lógicamente, vino el esposo. Esta frasecita, vino el esposo, otra vez ratifica la venida de Cristo. Vino el esposo y las que estaban preparadas. Esa palabra es fundamental para comprender todo este pasaje o esta parábola de las 10 vírgenes. Entonces, las que estaban preparadas, dice aquí la Biblia, entraron con él, o sea, con el novio, con Cristo, a las bodas, y se cerró la puerta. Entonces, nosotros como iglesia requerimos prepararnos, amados hermanos, y la preparación es todos los días. Todos los días nos vamos preparando, o sea, ningún día se desperdicia. Todos los días es el constantemente estarnos preparando para nuestro encuentro con Jesucristo, porque ya nos hemos dado cuenta, amados hermanos, que en la resurrección de entre los muertos, muchos cristianos se van a llevar una desagradable sorpresa. No van a poder ingresar a las bodas del Cordero y van a tener que ir a comprar aceite en la siguiente dispensación. No significa que se van al infierno, no significa que tienen una perdición eterna, no, sino que van a tener que ser disciplinados en la siguiente dispensación para llenarse ahora sí de aceite. O sea, no crean que si no nos llenamos de aceite en este tiempo, en el siguiente pues ya vamos a pasar como si nada. No, si no nos llenamos hoy, nos tendremos que llenar tarde que temprano en la siguiente dispensación. Pero perderemos de un privilegio, amados hermanos, de participar de las bodas del Cordero. Porque aquí dice la Biblia que entonces, mientras las insensatas iban a comprar, ¿sí?, de aquel aceite que ya no tenían, entonces las que estaban preparadas pudieron entrar y de pronto se cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? El mismo novio, amados hermanos. El Señor es el que cerró la puerta y dijo, ya no puede pasar nadie. Quien estaba preparado entró, quien no estuvo preparado se quedó afuera y tiene que conseguir el aceite. Entonces, esta preparación es día con día, amados hermanos, día con día. Tenemos que
todo el tiempo, todos los días, amados hermanos, tenemos que prepararnos para nuestro encuentro con Cristo. Nuestra vida tiene que estar enfocada en eso. Eso debe de ser lo principal en nuestra vida, más que cualquier otra cosa, más que cualquier meta, más que cualquier sueño guajiro que tengamos en esta tierra. Nuestro principal objetivo día con día, cuando despertamos, tenemos que tener esto en mente. Requiero prepararme hoy para mi encuentro con Cristo. Y este día vale. Este día es importante para que yo me prepare para ese encuentro que tendré tarde que temprano, pero lo voy a tener con Cristo. Ya sea que viva o ya sea que resucite de entre los muertos, tendré un encuentro con el Señor, y cada día que yo dedique para prepararme para ese encuentro, tendrá un peso de gloria en ese momento. Entonces, el prepararnos, amados hermanos, es el estar dispuestos, porque me impresiona que esta palabra preparar significa estar dispuestos. O sea, pues sí, es eso, el estar dispuestos a leer la Biblia, estar dispuestos a orar, estar dispuestos a reunirnos, estar dispuestos a lo que el Señor nos diga. El estar dispuestos a lo que el Señor disponga, a lo que el Señor quiera, pues, estar preparados. Los que estén preparados, entonces pudieron entrar a las bodas y se cerró la puerta. Bueno, estas vírgenes insensatas decían: por favor, dame un poco de aceite. Vemos que el aceite extra es fundamental para poder tener acceso a las bodas del Cordero. Esa es la verdad. Entonces, vemos esta situación. Ahora, dice, después vinieron también las otras vírgenes, versículo 11, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto les digo que no las conozco. Esta frase está muy fuerte. No significa que haya un rechazo, simplemente, bueno, no te llenaste de aceite. El aceite es como el boleto de acceso para las bodas del Cordero. ¿No tienes aceite? No te conozco. Y eso está tremendo, hermanos, de verdad, porque necesitamos tomar con seriedad lo que el Señor Jesucristo nos está hablando en esta parábola. Dice el versículo 13: velen, pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta palabra velar es igual de importante que la palabra prepararse del versículo 10. El Señor Jesucristo dijo: las que están preparadas entraron a las bodas, y el versículo 13 nos habla de velar. ¿Qué es velar? Velar es mantenernos despiertos, ¿de acuerdo? Velar es estar atentos, es el prestar atención. De hecho, podemos entenderlo pues de esta manera: cuando una persona es contratada para vigilar, por ejemplo, una fábrica, para cuidarla, entonces es un velador. Y él está cuidando pues esa propiedad, ¿no? Está cuidando esa fábrica en la noche, porque la noche se presta para que mucha gente mala pues haga de las suyas, ¿no? Entre a una casa a robar, o entre a una fábrica y pueda sacar pues algunas cosas de ahí, robar en la fábrica. Entonces, para eso se contrata a gente que esté velando, para que esté vigilando, para que estén atentos, para que estén todo el tiempo con esta actitud de mantenerse despiertos, de mantenerse no solamente despiertos, sino de estar atentos, de estar vigilando, de estar caminando de un lado a otro, protegiendo y cuidando pues aquello que se le ha dado para cuidar, aquello que se le ha delegado para proteger, ¿de acuerdo? Entonces, yo te contrato como vigilante para que conserves el orden, para que cuides esta fábrica y no sea objeto de un robo, ¿sí? Entonces, el vigilante, bueno, muchos lo hacen, pues ya llegan, pues total, ya se fue el último empleado, son las 8 de la noche, ya es el último empleado. Bueno, pues ya se va a su caseta tranquilamente, puede acomodar una cama y se puede quedar dormido. No está cumpliendo con su papel de vigilar, ¿de acuerdo? Pero su labor y su deber por el cual se le contrató es para que vele. Y lo mismo pasa con nosotros, amados hermanos, porque recuerden que estamos hablando de la medianoche. Y la medianoche es el momento más oscuro que hay sobre la tierra. Y la Biblia nos enseña
el apóstol Pablo dijo, la noche está avanzada y el día se acerca, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, amados hermanos, la iglesia y todo el mundo, de hecho, estamos viviendo dentro de la oscuridad. Pero si hay algo de luz, amados hermanos, es por la iglesia. Es porque Cristo puede expresar su luz a través de la iglesia. Por eso el mundo no está completamente en tinieblas. Hablando del ámbito espiritual y de la maldad, la corrupción, la violencia que podemos ver en los seres sobre la tierra, ¿de acuerdo? Pero nosotros estamos como luz, y nosotros como luz, amados hermanos, debemos de entender que estamos en un ámbito de oscuridad y de tinieblas. El mundo está bajo el maligno, y como el mundo está bajo el maligno, el mundo entero está en oscuridad, amados hermanos. El día se acerca. ¿Cuándo experimentaremos un día verdadero? Cuando Cristo regrese, porque Él es la luz del nuevo día, Él es el sol de justicia. Jesucristo es el nuevo día, amados hermanos. Entonces, estamos en oscuridad, pero la noche está avanzada y el día se acerca. Entonces, mientras estamos en la oscuridad, nuestro papel es velar. Estamos en oscuro, estamos en tinieblas, estamos en sombra de muerte y nosotros tenemos la luz de la vida. Entonces nosotros somos los que tenemos que mantenernos en esta actitud de estar vigilando, de estar despiertos, de mantenernos al cuidado de aquello que Dios nos dio para cuidar. Entonces vemos, amados hermanos, que el mantenerse despiertos es lo que nos corresponde en este tiempo, porque estamos de noche. El mundo está en oscuridad y dentro de la noche en la que nos encontramos, nosotros debemos mantenernos despiertos todo el tiempo, despiertos, vigilando, cuidando, todo el tiempo estar atentos a vigilar y proteger todo aquello que el Señor nos dio. ¿Qué es lo que el Señor nos dio? Él ya nos dio una provisión de aceite en nuestras lámparas. Ya está el aceite en nuestras lámparas. Ahora que tenemos que vigilar y procurar y cuidar que se mantenga todo el tiempo encendida, que nuestra lámpara todo el tiempo esté encendida. Y para esto necesitamos también de nuestra vasija con aceite, para que de ahí podamos proveer para nuestra lámpara y se mantenga siempre encendida. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces vemos esto. Ahora, fíjense bien, el asunto de, regresando a Segunda de Reyes, y con esto quiero terminar. De hecho, ya todo esto que hemos visto de las vírgenes son 7:15. Bueno, déjenme apurar un poquito. Segunda de Reyes, capítulo 4, donde comenzamos todo esto. Nos dice la Biblia que esta mujer viuda, pues llegó el acreedor, ¿se acuerdan? Ahí en el versículo 2, vamos a leer otra vez, Primera de Reyes 4, versículo 1 y 2, dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido, dice, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor, ¿sí?, para tomarse 2 hijos míos por siervos, ¿de acuerdo? Ahí está el versículo 1. Y bueno, después aquí se presenta este acreedor. Fíjense, cuando pasamos por este versículo y consideramos este acreedor, lo primero que podemos pensar de este acreedor es lo siguiente: qué persona tan mala, ¿sí o no? Podemos decir, es que este acreedor fue un insensible. ¿No se daba cuenta la necesidad de esta mujer viuda, con una deuda que le dejó su esposo, ¿sí? Y aparte, ya es el tiempo de cobrar la deuda, pero no es sensible a mi problema, a mi dificultad, y encima de eso quiere cobrarse lo que le debo, ¿sí? Y como no tengo para pagarle, se quiere llevar a 2 hijos míos. O sea, qué insensible es este acreedor, es malo, ¿no? Y podemos decir, este acreedor es el diablo. Pero déjenme decirles que no, amados hermanos. Este acreedor, a ver si no revientan
no revientan sus pensamientos, pero este acreedor representa a Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque según lo que estamos viendo también en Mateo 25, podemos darnos cuenta que aquellas que pudieron ingresar a las bodas, ¿sí?, solamente fueron 5 que tenían aceite extra en sus vasijas. Y este acreedor, amados hermanos, llegó a cobrar, pues, o sea, él prestó y era, amados hermanos, era justo, ¿sí?, era justo que él pudiera cobrar lo que prestó y aún cobrar los réditos, ¿sí?, por ese préstamo. Lo que pasa es que a veces nosotros como mexicanos pensamos que es que qué mala onda porque me prestó pero no ve mi necesidad. O sea, pensemos en esta mujer viuda, con esta deuda, el acreedor llega y cobra, no tienes para pagar, me llevo 2 de tus hijos. Qué mala onda es este acreedor, pero no es así, amados hermanos, porque el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento habló de cómo también Él es un acreedor. Fíjense, cuando al apóstol Pedro, el Señor Jesucristo le comienza a hablar de el perdonar a los hermanos, ¿sí?, Jesucristo dijo algo, dice, había 2 siervos, dice, que tenían una deuda que no podían pagar, ¿sí? Había un siervo al cual tenía una deuda que no podía pagar. Entonces ordenó, ¿sí?, que se vendiera a su mujer y a sus hijos. Ordenó esto el Señor, vendan a su mujer y vendan a sus hijos. Pero como ese siervo le rogó, entonces el Señor tuvo misericordia y le perdonó esa deuda. Pero este hombre que fue perdonado de aquella deuda, cuando salió se encontró a un consiervo suyo que le debía una cantidad mínima. Y dice que lo ahogaba y lo ahorcaba y le exigía, págame lo que me debes. Y como no le pagó lo que le debía, lo metió a la cárcel. ¿De acuerdo? Entonces, Jesucristo hablando esas palabras, dice entonces que aquel al que le debía y no utilizó de misericordia, le exigió que pagara hasta lo último que se le había prestado. O sea, tienes que pagar aquello que se te prestó. Hay un ejemplo todavía más claro. Cuando Jesucristo, aún aquí en este capítulo de Mateo 25, cuando se habla de los talentos o de las minas, ¿se acuerdan? El Señor Jesucristo llega con algunos de sus siervos y a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da 1. Se va el Señor y cuando regresa a hacer cuentas con ellos, al que le entregó 5, trabajó con esos talentos y este siervo le entregó 10 talentos. Bien hecho, siervo fiel y prudente, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, las bodas del Cordero. ¿De acuerdo? El segundo siervo igual. Señor, me entregaste 2 minas, aquí están otras 2, trabajé con lo que me diste, aquí tienes lo que me diste y más, ¿de acuerdo? Y el Señor Jesucristo le dijo, bien hecho, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Y llegó el que solamente se le había dado un talento o una mina. Dijo, Señor, yo sé que eres duro, que etcétera, etcétera, aquí está lo que es tuyo. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? Siervo malo y negligente. Dice, pudiste haber dado mi dinero al banquero para que cuando yo regresara recibiera los intereses de aquello que yo te di. Entonces el Señor, amados hermanos, viene también a pedir algo de nosotros. En este caso, Él viene a pedir aceite, la multiplicación del aceite, porque el aceite será lo que nos va a permitir entrar a las bodas del Cordero. Entonces vemos que las 5 insensatas no pudieron pasar porque no tenían aceite. Ellas tuvieron que ir a los que vendían, ellos tuvieron que vender y tuvieron que comprar aceite, ¿sí?, para poder estar preparadas y entrar a las bodas. Pero no estuvieron preparadas. Miren, rápidamente vamos a estos versículos porque los veo como que no. Vamos a Mateo 18, rápidamente. Es lo que ya dije, pero vamos rápidamente. Mateo 18,
versículo del 23 en adelante. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, o sea, una suma muy grande. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer, fíjense, y son palabras de Cristo, ordenó vender a este hombre y a su mujer y sus hijos. Lo mismo que estamos viendo en Segunda de Reyes 4. Dice, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. O sea, el Señor Jesucristo está hablando aquí de esta situación, está hablando de alguien que le debía muchísimo, y entonces como no tenía para pagarle, mandó que vendieran todo, tanto al siervo, a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía. ¡Qué malo! Bueno, así es el Señor, amados hermanos. Dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, una suma inferior, y haciendo de él, dice, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagó la deuda. Dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Qué tremendo. Y bueno, sabemos que todo este contexto es el asunto de perdonar a los hermanos. El Señor nos perdonó, no podemos pagarle con nada el que nos haya perdonado nuestros pecados. De igual manera nosotros debemos perdonar a aquellos que nos han ofendido, ¿de acuerdo? Pero se aplica para esto que estamos viendo. Entonces, este siervo se le fue, el Señor ordenó que se vendiera a ese hombre, a su mujer, a sus hijos y todo lo que tenía. Y bueno, porque tenía que pagar una deuda que era imposible de poder saldar. Y después hay un pasaje también en Lucas 7, vamos rápidamente ahí. Lucas 7, versículo 41. Déjenme ver. Vamos a leer desde el 40 para entenderlo un poquito más. Lucas 7:40 dice, entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Dice, un acreedor, fíjense qué figura está utilizando el Señor Jesucristo para hablar con este fariseo llamado Simón. Dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Bueno, y sabemos aquí lo que el Señor Jesucristo comenzó a hablar con él. Pero es interesante que el Señor Jesucristo está utilizando esta figura de un acreedor, de alguien que tiene el derecho de cobrar lo que se le debe. Entonces el Señor, amados hermanos, para iniciar, ¿sí?, nos ha dado algunos talentos, nos ha dado algunas minas, nos ha dado algo para que nosotros comencemos a trabajar con ello y comencemos a multiplicarlo, porque cuando Él regrese nos va a decir, te di esto, ¿qué hiciste con aquello? Y vamos a tener que darle cuentas al Señor. Él va a venir a pedir algo de nosotros. O sea, no va a venir, te di cinco minas, aquí están tus 5 minas. No, yo quiero más. Te di 2 minas, sí, pero yo quiero más. Te di una mina, no me regreses la mina. Regrésamela, pero con los intereses. Quiero más. El Señor nos ha dado de su espíritu y Él quiere más, amados hermanos. Porque el aceite es lo que nos va a permitir entrar, amados hermanos, a las bodas del Cordero. Qué tremendo. Entonces, vemos que esta situación de multiplicar el aceite es algo crucial para nosotros en estos tiempos. Requerimos ir a la presencia del Señor constantemente y pedir su llenura, pedir su plenitud,
porque la noche está avanzada, el día se acerca y requerimos, amados hermanos, ser llenos constantemente de este precioso Espíritu Santo del Señor para que nuestra lámpara se mantenga encendida y para que haya una reserva, todo el tiempo haya una reserva en nuestras almas. Fíjense, está tremendo, hermanos, porque nuestras almas, Dios las ha dispuesto dentro de todo nuestro ser. Acuérdense que los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Dios ha dispuesto que dentro de todo nuestro ser, el alma tenga esta capacidad, amados hermanos, de ser llena de aceite para que sea lo que podamos ocupar cuando nuestra lámpara necesite aceite. O sea, que nuestros pensamientos, que nuestra voluntad, que nuestras emociones puedan estar completamente saturadas del Espíritu de Dios. En estos días que estábamos leyendo el Evangelio de Juan, me sorprendió mucho lo que Jesucristo le dijo a la mujer samaritana. Miren rápidamente, en relación a una parte del alma de Jesús, porque recuerden, Jesús tiene un alma y esta alma de Jesús es un alma pura, es un alma sana, que no tiene ninguna cosa extraña. Pero cuando Jesús está hablando con esta mujer samaritana, ahí en Juan 4, Jesucristo dijo algo que de verdad me impresionó mucho en relación al alma. Fíjense, versículo 34, Juan 4, 34, dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¡Qué tremendo! Fíjense cuál era la comida del Señor Jesucristo, la voluntad del Padre, dice, y que acabe su obra. Es decir, que cuando nosotros, esta parte de nuestra alma que es nuestra voluntad, ya no es nuestra voluntad, sino la voluntad de aquel que nos envió, el Señor Jesucristo nos envió a esta tierra también. Igual que a Cristo nos preparó un cuerpo y estamos en esta tierra. ¿Para qué? Para hacer su voluntad, para acabar la obra que Él también nos encomendó. Así como el Padre le encomendó una obra a Jesucristo, de igual manera el Señor nos ha encomendado a nosotros una obra. Y el Señor Jesucristo dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. El apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, Romanos 12. La voluntad de Dios es así, y aquí vemos la voluntad de Cristo, esta parte del alma de Jesucristo, donde decía: mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Esa es parte de nuestro alimento espiritual, no nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Su voluntad es nuestra comida también, y acabar su obra, la obra que Él nos ha encomendado. Qué tremendo, amados hermanos. Entonces, nuestra alma puede... Recuerden ese pasaje que vimos donde dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, tenemos completamente el alma de Cristo. Así que la voluntad del Padre es nuestra comida, ¿sí? Y ahí nuestra alma es fortalecida. Imagínense, el hacer la voluntad de nuestro Padre, pues el alimento te fortalece. El hacer la voluntad de nuestro Padre es nuestra comida y fortalece nuestra voluntad. Muchos somos débiles con la voluntad. La voluntad es una parte muy fuerte del alma. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es: ¿lo hago o no lo hago? Hablando de levantarnos en la mañana de la cama, es: ¿me levanto o 5 minutos más? Ahí está la voluntad, ¿de acuerdo? Y la voluntad es muy fuerte. La voluntad dice 5 minutos más, que se traducen en 15. Y ya, el día se te echó a perder, ¿no? Entonces, la voluntad es algo muy fuerte. La voluntad es, no sé, o sea, pensemos no sé, en tantos ejemplos, ¿no? Un joven que quiere casarse a fuerza con esa señorita y su voluntad está ahí, no se mueve, aunque todo el mundo le diga: no, por ahí no es, por ahí no es. Sí, como de que no, descendió un ángel y me dijo que sí, es ella, ¿no? Y la voluntad es tan fuerte que no se puede remover ese asunto. Pero si nosotros, amados hermanos, comemos la voluntad del que nos envió, entonces nuestra nuestra voluntad va a ser fortalecida, porque no será nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Y cuando su voluntad, aunque suene como trabalenguas, ya será también nuestra voluntad. Su voluntad será la nuestra también. Entonces la voluntad es muy fuerte, pero cuando la voluntad del Padre es nuestro alimento,
entonces nuestra voluntad, que es una parte muy fuerte del alma, pues se fortalece, pero en Dios. Qué tremendo. Amén. Pues ya terminamos prácticamente este asunto. Señor Jesús, pues te damos muchas gracias por esto que hemos visto de nuestras lámparas, nuestras vasijas, del aceite, de las vírgenes de la medianoche, del clamor, del tener las puertas cerradas, de la multiplicación del aceite como familia. Señor, gracias por todo lo que hemos visto, de cómo nuestra vasija, que es nuestra alma, puede llenarse cuando colocamos nuestros pensamientos en las cosas de arriba, no en las de este mundo ni de la tierra. Señor, yo te pido que podamos ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por tu Espíritu, y que nuestra alma, que está dentro de una batalla, Señor, Satanás pelea por ganar nuestra alma. El mundo completamente, Señor, está enfocado en que nuestra alma sea para Satanás. Pero te rogamos, Señor, que podamos en el nombre de Jesús, Señor, ver que también en esta batalla te tenemos a ti, que no estamos desamparados, que no estamos como huérfanos, que no estamos en el abandono, sino que te tenemos a ti, Señor, como el pastor y el obispo de nuestras almas. Tú eres quien vigila nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, Señor, y sabemos que te tenemos a ti, Señor, y a la iglesia para que nuestra